Buenas tardes, doctor Lenin Vázquez. Nosotros somos del grupo número 4 y les vamos a hablar acerca del Banco Central del Ecuador. Para ello iniciamos con su historia. El 9 de julio de 1925, la Revolución Juliana tiene el mérito de la fundación de un Banco Nacional emisor y hacer frente a los gobiernos plutocráticos de ese entonces. ¿A qué se refiere con plutocráticos? A que en esa época predominaban los más ricos en el gobierno, sectores como los agroexportadores y la burguesía bancaria. Lo que se buscaba era imponer los intereses de los seres humanos sobre los intereses del capital y así salir de la aguda crisis que enfrentaba el país. Es por eso que el mentalizador del Banco Central, Luis Napoleón Dillon, aseguró que las causas por las que se dieron esa crisis fue por la inconvertibilidad del billete, las emisiones sin respaldo, la inflación, la especulación, el abuso del crédito y otros factores que hicieron que se llegue a esa crisis. Es así que el 26 de junio de 1926 se crea la Caja de Emisión y Amortización, institución encargada de reconocer cuánto circulante existía en el país, además de autorizar provisionalmente cuántos billetes circulaban en el país. El 18 de octubre del mismo año, la Reserva Monetaria del país dispone que los bancos que están autorizados a emitir billetes deben aportar una cantidad de oro y plata para que con ello se pueda hacer la reserva monetaria del país. Posteriormente, el 11 de febrero de 1927, llega al país la misión Kemmerer, precedida por Edwin Kemmerer, y que pone a consideración el proyecto de ley orgánica del Banco Central del Ecuador. En esta propuesta se creaba el Banco Central del Ecuador como una institución autorizada a emitir dinero, a redescontar a tasa fija y a constituirse en depositaria del gobierno y de bancos asociados, como también administrar el mercado de cambios y fungir de agente fiscal. El 4 de marzo de 1927, el presidente Isidro Ayora suscribe la ley orgánica del Banco Central del Ecuador y la escritura pública de constitución del Banco Central del Ecuador se emite el 9 de julio del mismo año en el que la Revolución Juliana cumplía su segundo aniversario. Finalmente, el 10 de agosto de 1927, el Banco Central del Ecuador nació legalmente e inició sus actividades. Posteriormente, el 25 de agosto de 1927, se inauguró la sucursal mayor en la ciudad de Guayaquil. Como también, con el pasar del tiempo, en enero del 2000, con el régimen monetario de la dolarización, el Banco Central del Ecuador, con el paso de los años, el 9 de enero del 2000, en el régimen de la dolarización, el Banco Central del Ecuador debió contribuir a la consolidación del nuevo esquema monetario y restituir la confianza del público en su uso para los intercambios diarios. Con la llegada de la Constitución del 2008, se eliminó la autonomía del Banco Central del Ecuador y se trasladó al Ejecutivo, para que éste formulara las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras. Se dice que el Banco Central del Ecuador, para cumplir con sus responsabilidades a lo largo de su historia, ha tenido que cumplir con tareas y actividades que permitan atender a la ciudadanía con productos y servicios de calidad. Para una mejor comprensión, a continuación veremos un video. Habían pasado poco más de 5 años desde la masacre de los obreros en Guayaquil, cuando el gobierno de la Revolución Juliana adoptó varias decisiones para poner fin al caos imperante en distintos sectores, entre ellos el monetario. Hasta ese entonces, los bancos privados emitían sus propios billetes y había desorden en su emisión. Ante esto, se tomó la decisión de crear el Banco Central del Ecuador. A lo largo de su historia, el Banco Central ha impulsado importantes iniciativas. Desde su creación y hasta el año 2000, fue el encargado de emitir la moneda nacional, el sucre. En este lapso, el Banco Central se enfocó en el fortalecimiento de la investigación económica, además de la creación de nuevos espacios para el fomento de la cultura nacional en todas sus expresiones.
Tras el fin del sucre y el inicio de la dolarización, el Banco Central dejó de ser emisor de moneda y sus esfuerzos se concentraron en sustentar la liquidez de la economía y la dolarización. Posteriormente, las funciones del Banco Central se han multiplicado. Fomenta la construcción de la memoria económica del país, regula las tasas de interés, ofrece opciones de financiamiento a varios sectores de la economía, promociona el uso de medios de pago alternativos como el dinero electrónico. Actualmente, el Banco Central mira al futuro con optimismo. Su trabajo por el fortalecimiento de la dolarización y estabilidad financiera le ha permitido ampliar su influencia e importancia en la economía del país. El Banco Central del Ecuador, construyendo una economía con más prosperidad. Ahora conoceremos acerca de la misión, visión, valores y principios y objetivos institucionales del Banco Central. Misión: gestionar la liquidez de la economía ecuatoriana mediante la instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera para alcanzar el buen vivir. Visión: ser una institución referente del nuevo rol de banca central, innovadora en la gestión de liquidez de la economía ecuatoriana, incluyente en la prestación de servicios financieros y reconocidos por sus aportes al desarrollo del país. Principios y valores. Respeto, la consideración de la dignidad de la persona, los derechos y libertades que le son inherentes, el trato correcto con la ciudadanía y los colaboradores del Banco Central del Ecuador. Transparencia. En el ejercicio profesional con una conducta clara y evidente, cumpliendo con las reservas y confidencialidad que requiere la información sujeta a sigilo bancario o estadístico, y acatando el deber de rendir cuentas a la ciudadanía. Integridad, manifestada en las cualidades personales de honestidad, probabilidad, sinceridad, evitando todo comportamiento que pueda reflejarse negativamente en su persona o en la institución. Actitud de servicio, demostrado por todo el personal del Banco Central del Ecuador y que ponga en evidencia el compromiso con las necesidades de la población y la satisfacción de los clientes internos y externos como prioridad. Objetivos institucionales. Programar y regular la liquidez de la economía mediante el monitoreo de la actividad económica para aportar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y la sostenibilidad del sistema monetario y financiero. Instrumentar operaciones de las políticas de gestión de la liquidez mediante la gestión de reservas, operaciones de liquidez domésticas y seguridad financiera. Prestar servicios para la canalización de los flujos de liquidez de la economía de manera oportuna, eficiente, eficaz, segura, con calidad y calidez a través del Sistema Nacional de Pagos. Mejorar eficacia y desempeño de la gestión de los recursos humanos institucionales como pilar fundamental de mejora continua. Maximizar la eficiencia operacional de la gestión institucional a través del mejoramiento de procesos y la atención oportuna al ciudadano y usuario de los servicios. Optimizar las finanzas institucionales tanto de la programación y ejecución del gasto corriente como de inversión que permita cumplir con los objetivos institucionales. Bueno, ahora hablaremos sobre los bancos centrales en el mundo. Banco Central. Un banco central es una persona jurídica de derecho público. El Banco Central tiene los diferentes roles. Uno de ellos es velar por la estabilidad en el sistema financiero en general, control de la inflación a través de la estabilidad de precios y un adecuado funcionamiento del sistema de pagos. También son sus funciones ser depositarios de los fondos públicos, agentes fiscales y financieros del Estado.
Las funciones del Banco Central son conducir la política monetaria de un país influenciado las condiciones monetarias y crediticias, supervisar y regular las operaciones bancarias para garantizar la seguridad y la solidez del sistema bancario y financiero del país y proteger los derechos crediticios de los consumidores. Proporcionar ciertos servicios financieros al gobierno, al público y a ciertas instituciones financieras. Mantener la estabilidad del sistema financiero y contener el riesgo sistémico que puede surgir en los mercados financieros. Proporcionar estadísticas sobre el funcionamiento de sistemas financieros y realizar estudios estadísticos relacionados con el sistema económico y financiero. Origen del Banco Central del Ecuador fue una decisión imperiosa ante la presencia repetida de perjudiciales crisis económicas. Por eso, el presidente Oyola, en el 12 de marzo de 1927, decretó la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador. La preparación de funcionamiento de la nueva institución estuvo a cargo de la comisión organizada por el mismo mandatario. El 10 de agosto de 1927, luego de superarse varias dificultades operativas entre la Caja Central de Emisión y la amortización, abrió sus puertas el Banco Central del Ecuador el 25 de agosto de 1927, en donde inauguró una nueva sucursal en Guayaquil. El rol del Banco Central en el Ecuador. ¿Para qué sirve el Banco Central del Ecuador en un país dolarizado? En el sistema de dolarización, el Banco Central del Ecuador cumple, entre otros, estos principales roles. Gestión de la liquidez de la economía, solidez y seguridad del sistema financiero para evitar el riesgo sistemático. Elaboración y publicación de las estadísticas macroeconómicas para la formulación de política económica y planificación nacional y sobre todo la toma de decisiones económicas de la ciudadanía, instituciones nacionales e internacionales y el agente financiero y bancario del Estado. Principales funciones del Banco Central del Ecuador. En el artículo 302 nos habla de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras que tendrán como objetivos suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia, establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera, orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país y por último, promover los niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas y así estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas con el propósito de mantener la estabilidad de los precios y los equilibrios monetarios. También tenemos dentro del rol del Banco Central en el Ecuador el artículo 303. El mismo nos habla acerca de la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, y nos menciona que es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. Como mencionamos anteriormente, el Banco Central es una persona jurídica y cuya organización y funcionamiento deberá plasmarse en la ley. También analizaremos el artículo 299, que nos habla acerca del presupuesto general del Estado y nos dice que se gestionará a través de una cuenta única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes. En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados y las demás cuentas que correspondan. Tenemos también los productos del Banco Central del Ecuador en el ámbito de síntesis macroeconómica.
Analizaremos algunos de estos. Por ejemplo, información estadística mensual, notas metodológicas, portal de tasas de interés, estadísticas monetarias y financieras, gestión de la liquidez del panorama financiero, cambio de año base de las cuentas nacionales anuales, cuentas nacionales trimestrales, cuentas provinciales, indicadores de coyuntura, precios, mercado laboral y confianza. Tenemos también el reporte de oferta y demanda de crédito, índice de actividad económica coyuntural, estudio mensual de opinión empresarial, estadísticas del sector petrolero ecuatoriano, el reporte trimestral coyuntural del sector agro, estadísticas de comercio exterior, los resultados y análisis de la balanza de pagos, así como los reportes de remesas nacional y por regiones, inversión extranjera directa, compra y venta de divisas. Las provisiones macroeconómicas, operaciones del sector público no financiero y del presupuesto del gobierno central. El financiamiento del sector público no financiero, déficit o superávit, el estado y movimiento de la deuda interna pública, estadísticas de los gobiernos seccionales y provinciales en el Ecuador, la biblioteca económica y para terminar también las publicaciones económicas. Muchas gracias.